Muy buenos días, familia. Que Dios me los bendiga. Y nada, continuamos un día más aquí. Continuamos un día más con nuestro estudio bíblico. Y hoy continuamos en el último capítulo de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 24. Aquí nos habla de David, que censa al pueblo. Y dice así: aquí dice que en este último capítulo de este libro de Samuel vemos que se describe el pecado de David al ordenar a Joab, ¿no? a que hiciera un censo del pueblo. Entonces vamos a ver que como David pues comete otro pecado y bueno, vamos a leer. Vamos a leer, y dice así desde el versículo 1. Dice desde el versículo 1: Volvió a encenderse la ira del Señor contra los israelitas, e incitó a David contra ellos diciéndole: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de los habitantes. Joab respondió al rey: Que el Señor tu Dios multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Osi, y de allí a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo:
ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a Jehová aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Bueno, aquí, como acabamos de leer, aquí vemos en este capítulo, en este último capítulo, ¿no? Aquí vemos cómo David, ¿no? Como David, vemos que David disgusta a Dios, ¿no? Vemos que David, al ordenar un censo del pueblo, de los soldados, ¿no?, disponibles para él, dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, ahí nos habla de que Satanás instó a David a hacer el censo, ¿no? David podía haber estado haciendo eso a lo mejor por orgullo, ¿no? Para jactarse del tamaño de su ejército, ¿no?
y no confiando en Dios, ¿no? Y vemos como una plaga pues golpea a Israel, ¿no? Hasta que David construye un altar, ¿no? Y sacrifica a las ofrendas, ¿no? Sacrifica las ofrendas. Eh, Sacrifica las ofrendas ante el Señor. Pero en el versículo 14 dice dice que son muchas, dice muchas son las misericordias de Dios, ¿no? Eh, la, la encuesta del censo fue fue una manifestación del orgullo de David, ¿no? Quería conocer a lo mejor el poder militar de su ejército, ¿no? Y al darse cuenta de ese error, ¿no? Al darse cuenta de su error, pues vemos que David se arrepintió, ¿no? Y suplicó, ¿no? Y suplicó. Entonces, nosotros, en nuestra vida, en nuestra vida, todos reconocemos, ¿no? Que todos cometemos errores, ¿no? Y estos errores, pues, en nuestra vida nosotros también que cometemos, nos causan tremendos problemas, ¿no? Y vemos que la mejor decisión que nosotros como pecadores, ¿no? Como pecador, lo mejor es arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos y confiar en el perdón de Dios, ¿no? Dice que no hay ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado, por lo tanto, ante un pecado cometido, la mejor salida es caer, ¿no? En Dios, es caer en las garras de la gracia, ¿no? De Dios, ¿no? Y, y bueno, y de esto nos habla este segundo libro, ¿no? Dice el versículo, eh, dice el versículo 1 y el versículo 2, dice que volvió a encenderse la ira del Señor contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciéndole: ve y haz un censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de los habitantes. Dice que al principio Dios había dado instrucciones a David, ¿no? Para que hiciera un censo del pueblo, ¿no? Pues Dios, digamos que dice que Dios quería animar a David, ¿no? Y fortalecerlo, ¿no? Dios quería que supiera que tenía detrás de él apoyándolo a un gran ejército. Si un rey, todos sabemos que si un rey, ¿no? Cuando un rey va a salir contra un ejército enemigo, eh, sabe que tiene que llevar suficientes, ¿no? Fuerzas militares, ¿no? Para poder ganar. Entonces, eh, vemos que David, ¿no? David dice que peca, ¿no? Y, y tenemos que sacar, ¿no? Que esto nos enseña a ustedes, a mí, ¿no? Que como falto David ahí estuvo como, bueno, podía hacer que estuviera un poco falto de fe, ¿no? Pero la fe la fe no es un salto en el vacío, ¿no? Ni tampoco es un juego. La fe dice que ni siquiera es un espero que sí, ¿no? La fe es un sentimiento de certeza. Dios nunca nos pediría, ¿no? A nosotros que creyéramos en algo que no fuera cierto, ¿no? Que no fuera verdad. La fe se apoya en un fundamento seguro y fuerte como una roca. Y el Señor Jesucristo es ese fundamento. Dios quiere que no nos apoyemos, Dios quiere que nos apoyemos sobre Él. La fe por ello no es simplemente un salto en el vacío, pero sabemos que hay un tiempo en la vida en que se necesita vivir y caminar por la fe, ¿no?
reconociendo que uno no puede vivir por nuestras propias fuerzas, ni confiando en otras cosas, ¿no? Y desafortunadamente, pues muchos llamados cristianos hoy en día, pues no hemos aprendido a confiar en Dios, ¿no? No hemos aprendido a confiar en Dios. Dice que Joab, ¿no?, respondió al rey en el versículo del 3 al 9, ¿no? Dice que Joab respondió al rey y fue a hacer el censo, ¿no? Dice que duró 9 meses y 20 días, ¿no? Y después Joab pues entregó el censo del pueblo al rey. Aquí vemos que, que David pecó al hacer un censo, ¿no?, del pueblo. Porque David, bueno, David ya era un anciano, ¿no? David sabía que Dios había puesto un fundamento debajo de él y sabía que podía vencer al enemigo, pero no le era necesario, ¿no?, en ninguna manera hacer un censo del pueblo, ¿no? Dice el versículo 10 que después que David censó al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor: he pecado gravemente por haber hecho esto, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho el Señor. 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 7 años de hambre sobre tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que haya 3 días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que debo responder al que me ha enviado. Aquí Dios le dio a David, ¿no?, la posibilidad de elegir entre 3 castigos, ¿no? Pero vemos que la respuesta de David al Señor fue notable, ¿no? Reveló que David era, aquí vemos que David reveló que era un hombre que sabía confiar en Dios. Sabía confiar en Dios, ¿no? Eh, David, pues sí, cometió un pecado, ¿no? Pero allí vemos que David, en lo más profundo de su corazón, tenía una fe que nunca falló. David siempre confiaba en Dios y su respuesta, ¿no? Vemos que lo vemos en su respuesta, ¿no?, que dice el versículo 14: y entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres, ¿no? Ante la posibilidad de elegir entre 3 castigos, Dios le dijo a David que escogiera uno, ¿no? Pero David no escogió ninguno de los 3. En cambio, le dijo al Señor que no quería caer en manos de hombres, quería caer más bien en manos de Dios, porque sabía que confiar en Dios, porque sabía confiar en Dios, ¿no? Y vemos que qué maravilloso, ¿no?, es cuando vemos a David en esta actitud, ¿no? El Señor envió entonces una peste sobre Israel, ¿no? David sabía que estaría bien en manos de Dios, ¿no? Y así también nosotros, ¿no?, debemos creer nosotros cuando Dios nos castiga. Cuando Dios nos castiga, dice el versículo 15: entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70.000 hombres del pueblo desde Dan hasta Berseba. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba al pueblo, dijo al Señor: yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Aquí vemos, ¿no?, que vemos que el Señor, siempre hemos aprendido, ¿no?, que el Señor al que ama disciplina, ¿no? El Señor al que ama disciplina. Y vemos lo que
lo que Dios hizo, ¿no? Vemos que el Señor al que ama disciplina, ¿no? Y vemos que hay el Señor al que ama disciplina y que hay ternura, ¿no? En su disciplina, ¿no? Hay un consuelo, ¿no? En todo ello y una gran bendición, porque solo Él puede, dice, enjugar las lágrimas, solo Él puede vendar a los que tienen el ánimo quebrantado, solo Él puede sanar los daños que hay en el corazón, ¿verdad? Dice, un médico dice que el médico puede auxiliar físicamente cuando alguien ha sufrido un accidente, pero en los grandes accidentes emocionales de la vida, solo el Señor Jesucristo puede, ¿no? Colocar ese vendaje, ¿no? Apropiado para sanarnos, ¿no? Y tenemos que reconocer, ¿no? Cuánto necesitamos a Cristo hoy en nuestras vidas, cuánto lo necesitamos. Dice el versículo 18 al 21, dice que vino Gad a donde estaba David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Araúna el Jebuseo. David subió conforme al dicho de Gad, según lo había mandado el Señor. Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Salió entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo? David respondió: para comprarte la era y edificar en ella un altar al Señor, a fin de que cese la mortandad del pueblo, ¿no? Aquí vemos cómo David, ¿no? Cómo David explica, ¿no? El motivo por el que quiere comprar, ¿no? Obtener la era. Dice el versículo 22, Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que también le parezca. Ahí tienes bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Araúna: no, la compraré por su precio, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 monedas de plata, ¿no? Aquí vemos aquí vemos lo que David hizo, ¿no? Fue una cosa, ¿no? Noble, esta es la que hizo David aquí. Reconocemos que tenemos que reconocer que en la actualidad, ¿no? A veces eh, se coloca demasiado énfasis sobre el dinero, ¿no? Pero consideremos lo que hizo David, ¿no? Araúna lo que quería era regalarle a David la era, pero David le dijo: no me la puedes dar gratuitamente, te la voy a pagar. ¿Por qué? Pues David continuó diciéndole: no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Aquí vemos que esa actitud de David, ¿no? Debe llevarnos a nosotros a un examen de conciencia, ¿no? Y decir: ¿estamos acaso intentando dar a la obra de Dios lo que no nos cuesta nada? Que Dios nos perdone, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues somos mezquinos, ¿no? Y, tenemos que seguir ese ejemplo, ¿no? De lo que David hizo aquí, ¿no? Que fue un hombre que agradó ahí a Dios, ¿no? Eh, nos podríamos hacer una pregunta, ¿no? Si es que nosotros, pues, ¿qué es lo que estamos dando al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dando al Señor? Eh, ¿Qué es lo que estamos dando al Señor? Eh, Dice el versículo 24, ¿no? Que David allí edificó un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Entonces el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y cesó la plaga en Israel, dice. Y cesó la plaga en Israel. Y aquí vemos, ¿no? En este último versículo, ¿no? De este libro de Samuel, ¿no?
que dice que cesó la plaga de Israel, ¿no? Y aprendamos, ¿no? Podemos aprender de este último capítulo, ¿no? De no caer, ¿no? Sabemos que en nuestra vida, ¿no? Vamos a cometer muchos errores, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestra vida todos vamos a pecar, ¿no? Cometemos errores, ¿no? Errores que nos causarán muchos problemas, ¿no? Pero como dije al principio, la mejor decisión que podemos tomar es arrepentirnos, ¿no? Y confiar siempre en el perdón de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su amor, ¿no? Y que cada día, ¿no? Podamos seguir estudiando la palabra de Dios, ¿no? Y que porque la palabra de Dios cada día nos hace mejores, ¿no? Es lo que Dios quiere, ¿no? Nos ayuda cada día a ser mejores y a ir corrigiéndonos, ¿no? Y a ir corrigiéndonos para, para mejorar en nuestras vidas, porque es lo que el Señor quiere, ¿no? Vernos felices, ver que sus hijos somos buenos y obedientes. Y bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades a nuestras vidas, papá de los cielos. Yo en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que a lo largo de nuestra vida, hermoso Rey, nosotros cometeremos errores, papá. Cometeremos muchos errores en nuestras vidas, Señor, a través de nuestra vida. Pero te damos gracias y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, papá. Tú eres un Dios bueno que perdonas a tus hijos. Como dice tu palabra, que en ese versículo 14 dice que muchas son las misericordias de Dios. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, hermoso Rey, porque sabemos que aún, papá, te seguimos fallando, Señor. Te seguimos fallando. Y reconocemos que te fallamos, Señor. Pero queremos que cada día, así como lo hizo David, que levantó holocausto, entregó las ofrendas, Señor, para pedir perdón, para reconocer que había cometido un error. Nosotros ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor, para que tú mires en nuestros corazones y veas si hay algo que no te agrada en nuestros corazones, si seguimos cometiendo errores, hermoso Rey, para que tú vengas y limpies todo nuestro ser, Señor. Gracias yo te doy, papá de los cielos, en este día. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Hermoso Rey, dile, Señor, mira mi corazón, mira mi vida, papá. Y si hay algo que no te agrada, Señor, dile, ven y limpia todo lo que hay en mí, hermoso Rey. Yo te doy gracias, papá de los cielos. Y no queremos seguir cometiendo errores, no queremos seguir siendo personas mezquinas, Señor. Así como David, papá de los cielos, compró, Señor, esa era. Dijo que no te iba a dar nada que no le costara nada, hermoso Rey. Nosotros queremos ser igual, papá. No queremos ofrecerte cosas que no nos cuesten nada, Señor. Queremos darte cada día lo mejor, porque tú nos das a nosotros lo mejor. Yo te doy gracias, papá, en esta mañana. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de esta familia en la fe, papá. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, sus hogares, sus casas, sus hijos, Señor, y que cada día tú nos lleves a ser mejores personas, hermoso Rey. Gracias, papá, que cada día podamos darte lo mejor de nosotros, Señor. Cada día podamos darte lo mejor, hermoso Rey. Yo te alabo y te bendigo, papá. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Y bueno, que pasen un feliz viernes y un buen fin de semana.
Dios me los bendiga.